Buenos días. Voy a ser muy puntual, ya todo el mundo quiere ir a descansar un rato y voy a hacerlo muy práctico porque a diferencia de lo que todo el mundo espera, uno creería que cuando vamos a hablar de nutrición en el anciano está directamente relacionado con pobreza y probablemente nos vamos a llevar un par de sorpresas. Cuando yo toco el tema de nutrición en el anciano, defínase anciano como aquella persona mayor de 60 años, muchas personas están muy jóvenes en ese momento, por eso lo aclaro. Siempre tengo este dilema, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Partimos de la situación que yo soy un ser humano hedonista al máximo, a mí me gustan las cosas, perdónenme la redundancia, que me gustan, supongo que a los ancianos también. Cuando yo empiezo una consulta, parto de esa premisa, que al anciano le guste lo que yo voy a sugerirle u ordenarle. Esto es muy grave y aquí sí hago la cuña de la pobreza. Todo el mundo habla de cuando se muere un niño de hambre y hacemos montones de programas cuando se mueren los niños guayú, etcétera. Bueno, yo como geriatra les digo que se muere el triple de ancianos de hambre y nadie dice nada y nadie hace nada. Ahí ya hice la cuñita respecto a la pobreza. ¿Qué es entonces malnutrición en el anciano? Es la definición obvia, que no esté cumpliendo el peso o los parámetros que debería cumplir, pero yo les pongo la definición real de malnutrición en el anciano. Un anciano malnutrido puede ser o muy gordo o muy flaco. La malnutrición en geriatría se define por lo que el anciano come. Puede estar en el peso perfecto, en las medidas perfectas, pero resulta que no come carne, no come ensalada, prefiere mecato, etcétera, etcétera. Eso es malnutrición en el anciano. Y hay una tercera definición que es un síndrome geriátrico, que eso se los amplío un poquito más adelante. De obesidad en el anciano tengo muy poco que hablar por una razón, no es importante. Cuando hablamos de anciano, ya les dije, son personas mayores de 60 años, pero estos, los que me han oído, están cansados. Ancianos jóvenes son entre 60 y 75, ancianos viejos son entre 80 y más. Entre 75 y 80 nos peleamos un poquito. Todo lo que yo voy a hablar es en mayores de 80 años. Entre 60 y 79 años se comportan muy parecido a cualquiera de ustedes. Entonces, la obesidad en las personas mayores de 80 años no es problema, no da más mortalidad. Entonces, conclusión, mayores de 80 años no los ponemos a dieta para nada, ni por las articulaciones, ni por enfermedades metabólicas, porque una persona de 80 años que esté obesa se muere menos y se muere mejor. Punto. Me devuelvo. Obeso entre 60 y 75, sí, pónganlo a dieta, pongan lo que tengan que hacer. Segunda conclusión, las dietas en los ancianos no son universales. Lo que yo digo aquí es individual. No salgan de aquí, oiga papá, oiga mamá, oiga abuelito, hay que hacer esto. No, es individual. Muy bien, ya hablé lo que iba a hablar de la obesidad. Vamos al otro lado, la desnutrición. En los ancianos mayores de 80 años, ¿quién tiene riesgo de desnutrición? Los que viven solos, y eso no solo los ancianos, lo veo, yo a veces veo gente joven. La gente joven que vive sola, ay no, qué pereza, ¿qué me voy a poner a hacer comida? Caliento una arepa, etcétera, etcétera. Eso mismo pasa en los ancianos. Segundo riesgo de tener desnutrición en la vejez, ser mujeres. Aunque ustedes no lo crean, está pesando demasiado el tema de ser flaco, porque equiparamos la belleza con la delgadez. Estoy teniendo
personas de 80 o más años, doctora, es que míreme el gordito, doctora, es que es muy cultural, es muy importante. Tercer riesgo de estar desnutrido en la vejez, tener muchas enfermedades. Yo soy enemiga de decir que los ancianos son niños, porque no son. Los ancianos somos personas en X edad, no somos niños. Pero esta mañana el doctor Diego Botero decía unas cosas en su conferencia de falta para progresar que a mí me sirven mucho en geriatría. Entonces, un anciano que tenga una enfermedad crónica come muy poquito, pero a él le faltó decir una razón. Una sí es porque el cuidador está cansado y le cocina menos. La segunda, y perdón, es que los médicos decimos hay que quitar esto, esto hace daño, hacemos dietas demasiado restrictivas y ahí tenemos los problemas. Principal riesgo de desnutrición en los ancianos, los suplementos. No quiero decir ninguno comercial, no lo hago con ese ánimo, pero es lo que la gente, todo el mundo toma en Sure. No es comida, es un medicamento, no se debe utilizar de rutina, jamás reemplaza una comida, etcétera, etcétera. Es una muy mala práctica que se ve en el día a día. Y esto es muy triste. La mayoría de los ancianos con ingresos económicos suficientes no comen lo que debería comer, no suple los requerimientos que debía tener. El calcio casi todo el mundo se lo come suficiente cantidad porque ya está muy metido. Vitamina D no, porque nadie se asolea. La gente con la tendencia a tener el colesterol muy bajito resulta que deja de consumir otros nutrientes. Entonces la OMS ya hizo una alerta, los ancianos se están desnutriendo por dietas restrictivas que no necesitan. Cuando a uno como médico le llega a una persona con un riesgo de desnutrición, a uno le puede consultar por cualquiera de estas razones. La familia le dice a uno, doctora, no quiere comer. El paciente dice, doctora, soy vegetariano, que hay ancianos vegetarianos. Otros dicen, me quitaron todo porque tengo que adelgazar por las rodillas, etcétera. Hay una cantidad de creencias que esto va a llegar a una conclusión que es la final. Les decía yo ahorita que la malnutrición es un síndrome geriátrico. ¿Por qué? Un anciano desnutrido o malnutrido más bien es un factor de riesgo altísimo para morirse en los próximos 6 meses, al igual que la osteoporosis, al igual que cualquier otro síndrome geriátrico. Un síndrome geriátrico son 15 entidades en geriatría que definen riesgo directo de mortalidad. ¿Qué tienen de característica? Que si un anciano tiene un síndrome geriátrico y no se trata, le van a dar los otros 14. Por ejemplo, un anciano desnutrido termina en osteoporosis, caídas, demencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un síndrome geriátrico para un geriatra es una alarma. Aquí viene lo único que podemos como permitir con la vejez. Normalmente, yo lo digo siempre, lo repito, con la vejez lo único, perdón la redundancia, normal son las canas y las arrugas. Las canas se las pintan si quieren y las arrugas se las estiran si quieren. Pero que una persona tenga un dolor o una molestia jamás va a ser por la vejez, jamás. ¿Cuál es un cambio sí propio de la vejez? Que cuando yo paso de los 80 años pierdo los sabores y lo único que quiero es comer dulce. Entonces, si soy tan de malas de ser diabético y me quitan el dulce, me matan. Es preferible que a un anciano no le restringamos el que coma su dulce, ojo, estoy hablando mayores de 80, 85, y que adecuemos más los tratamientos farmacológicos. Lo otro que sucede es que en la medida que me envejezco, el apetito disminuye y la sed también. Entonces, que la comida no se vuelva una cantaleta, por favor, con los ancianos. Prefieren comer más al desayuno y el resto del día comen menos. Eso es normal hasta cierto punto. Es un poco lo que decía esta mañana el doctor Botero. No se angustien tanto porque un anciano no come. Pregunten más bien qué come. Aquí yo no voy a hablar de cada cosa,
Solo les quiero resumir que los deseos de comer están regulados desde el cerebro. Entonces, si yo tengo una enfermedad en mi cerebro, por ejemplo una demencia, que lo veo todos los días, es imposible que yo a voluntad controle mi alimentación. Si se me dañó el comando central, entonces también veo que hay personas con demencia, con obesidad, y las ponen a dieta. Eso es una pelea de toche con guayaba madura, no es posible. No pongamos a un cuidador en esa angustia. Entonces, cuando incluimos en la desnutrición o en la obesidad en los ancianos, yo no evalúo solo pruebas periféricas, yo tengo que hacer siempre pruebas de memoria, porque si la memoria está alterada, la nutrición está alterada. Esto se resume muy fácil. La sola vejez me lleva a la muerte, sí, pero simplemente porque estoy más cerquita, no porque la vejez sea una enfermedad. Eso es muy importante. Entonces, les decía yo que en la medida que me envejezco como menos, pero hasta un punto. O sea, cuando ya esa pérdida del apetito me ha llevado a perder 1 kilo de peso, 1 kilo de peso entre una consulta y otra, es alarma. Después de los 70 años, el peso debe ser estable, ni para arriba ni para abajo. Por eso tampoco los pongan a dieta, porque es muy frustrante. No van a perder peso, sino músculo. Viene una cosa muy particular en geriatría, y si ustedes se acuerdan, él es el flaco Agudelo, de Sábados Felices. Es el típico anciano que cumple los criterios de fragilidad. O sea, es una persona que es normal, es independiente, pero es en todo el extremo que si le da una gripa se descompensa. Este síndrome de fragilidad, cuando avanza, pues nos lleva a deterioro funcional. Perdón lo que voy a decir, puede sonar un poco cruel, pero es así. En geriatría, la meta no es que la gente no se muera, porque igual se va a morir. La meta es que la gente no se deteriore y pueda ser independiente, que se muera, como me decía en estos días un anciano, que me muera sano. Eso es lo que uno busca como geriatra. ¿Cómo sé yo que un anciano está en riesgo de ser frágil? Entonces, es un anciano, por ejemplo, que camina despacio. ¿Qué quiero decir? Con la vejez uno no camina despacio. Segundo, es un anciano que para pararse de la silla necesita apoyarse. Con la vejez no necesito apoyarme. Si me tengo que apoyar o camino despacio, estoy en riesgo. Tercero, es un anciano que me dice, yo antes, me lo dicen así en el día a día, doctora, yo podía barrer, trapear y acababa al mediodía. Ahora no, ahora barro y tengo que descansar. Luego otro ratico trapeo y tengo que descansar. Eso es un anciano frágil. Muy bien. Cuando una persona está frágil, dejando de lado la osteoporosis, porque ya la doctora Palacio nos la explicó impecablemente, no necesito repetirlo, viene una parte muy importante, que es la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. Todos perdemos masa muscular a partir de los 30 años. Cada vez que ustedes hacen dieta, pierden más. Cada vez que ponen a un anciano a hacer dieta, pierde más. Eso quiere decir que yo tengo que ser muy cuidadoso al indicar restricciones nutricionales. ¿Quiere decir que la sarcopenia es irreversible? No, se puede reentrenar y volver a tener el mismo músculo que antes. ¿Cómo sé yo que un anciano, sin tener que ir a exámenes paraclínicos costosísimos de resonancia, que una persona tiene pérdida de la masa muscular anciana? Muy fácil, ya se los dije, camina muy despacio. Segundo, la pierna mide menos de 31 centímetros. Vayan a la casa y todos ahora se miden cuánto da. Si está por debajo de 31, angústiense. Si está por encima, tranquilos. Y la tercera es la que les decía, el levantarse de la silla. Muy bien. Vemos todos los días personas
hago un paréntesis, pónganse tristes. Después de los 60 años, todos vamos a aumentar peso. Después de los 80, todos vamos a bajar. Y todos vamos a hacer barrigoncitos después de los 70. Hagan lo que hagan. Entonces, para bajar la barriga después de los 75 no es con dieta, es con ejercicio. Porque sucede lo que están viendo en pantalla, que es una enfermedad muy común en geriatría que se llama obesidad sarcopénica. Son personas con una circunferencia abdominal muy grande y con las piernitas así. Hagan de cuenta Bob Esponja. Es así. Ahí está la señora en la piscina. Entonces, cuando ven una persona barrigoncita y la ponen a dieta, la barriga no merma. Las piernas siguen bajando. Entonces no es con dieta. ¿Sí ven cómo vamos llegando a la conclusión que casi no es necesario poner a un anciano a dejar de comer? Una persona anciana puede tener una malnutrición por cualquier cosa. Por ejemplo, depresión, demencia, medicamentos, etcétera. Casi cualquier enfermedad. Cuando uno tiene una consulta de geriatría, hay una función que se llama la valoración geriátrica integral. Si ustedes entran un día conmigo a consulta, ustedes me van a ver preguntando desde con quién vive, qué come, en qué Dios cree, qué prácticas religiosas tiene, etcétera, etcétera, porque eso define la vejez. Cuando una persona anciana llega a consulta con pérdida de peso, yo no le pregunto ni le mando exámenes de entrada, le pregunto con quién vive, quién le merca, en qué piso vive y cada cuánto lo visitan los hijos. Porque los ancianos que solo los visitan los domingos es el único día que comen bien, el resto de la semana comen arepita con queso al desayuno y a la comida. Segundo, porque un anciano deprimido no va a mercar. Tercero, porque la mayoría de los ancianos ahora dicen, yo pido a un restaurante y el almuerzo lo parto para la comida. O sea, los nutrientes lo están partiendo en 2 porciones. Es real. Gracias a Dios, acaban de reglamentar una ley donde un anciano que viva solo se considera maltrato, porque eso a mí me permite forzar un poco más a las familias. También hay anorexia y bulimia en los ancianos. También existe como trastorno de la alimentación. Generalmente se asocia a demencia, pero cada vez lo veo más. Siempre cuento la misma historia porque me impactó muchísimo. Señora de 92 años que la iban a llevar a la playa, fantástico, pero me pidió que la bajara de peso para ponerse el bikini. No, a mí se me salían las lágrimas, porque lo más cruel es que la hija decía, sí doctora, yo le quiero regalar un bikini. La diferencia de la anorexia en los ancianos con los jóvenes es que las niñas jóvenes se inducen el vómito, los ancianos toman laxantes. Muy bien, ¿cómo sé yo que un anciano tiene problemas nutricionales? Muy fácil, le pregunto, ¿tu apetito ha cambiado? Perdón, porque yo jamás los tuteo. ¿Su apetito ha cambiado en el último año? ¿Y usted cómo se califica? ¿Come mucho, poquito o no es más? Y yo sí exploro, son ciertos mitos que la gente tiene relacionada a la comida. La carne roja la dejé hace años, doctora, porque es dañinísima para las articulaciones. Las personas que están en programas de protección renal las restringen demasiado para cuidar el riñón. Entonces el riñón es impecable, pero yo los veo con demencia y fracturados, o sea, un punto medio. Y las medidas que se utilizan en los jóvenes no sirven en los ancianos. Ahí va la mala noticia. Todo el mundo es pegado a la báscula. Doctora, venga, yo me peso. Y siempre a los mayores de 80 años les digo, está dañada la báscula. Porque el peso en los ancianos no dice nada, solo me dice la circunferencia de pantorrilla y solo me dice la velocidad de la marcha. Entonces bueno, es que ustedes están muy jóvenes y empezando a vivir, pésense lo que quieran. Los ancianos no nos pesamos, eso no nos interesa. Lo otro, el índice de masa corporal se hace con estatura, muy bien, pero todos, después de los 65 años nos vamos a encoger entre 4 y 5 centímetros. O sea, el índice de masa corporal no sirve en la vejez. Solo
Sí, no se angustien. Solo, me quedan 5 minutos. Solo si lo hacemos midiendo hueso largo. O sea, a mí no me sirve medir la estatura de un anciano, ni me sirve ver la estatura en la cédula. Tengo que medir hueso largo y hacer unas conversiones especiales. Muy bien. Ustedes estos exámenes los ven en cualquier parte. No hay ningún examen que a mí me diga que un anciano está malnutrido, excepto hay 2 muy baratos que me ponen alerta: los linfocitos muy bajitos, porque el sistema inmunológico en malnutrición se va, y el segundo, el colesterol. Todo el mundo es fascinado con que la gente anciana tenga el colesterol bajito. Bueno, colesterol por debajo de 130, con infarto, con derrame, con lo que quieran. Colesterol por debajo de 130 en un anciano es mortalidad. Entonces, después de los 80 años, el anciano tiene que comer grasa, porque el colesterol es protector. Y les guardé la trampita: los ancianos que tienen el colesterol más alto son los únicos que cumplen los nutrientes completos de la dieta. Muy bien, nuestro amiguito el Helicobacter, en los ancianos no es opcional, hay que tratarlo, porque se asocia a diabetes, a demencia, a todo, a malnutrición, a anemia ferropénica, a deficiencia de vitamina B12, a deficiencia de folatos. Yo lo entro, mejor dicho, el doctor Estrada es testigo que ya hago antígeno para Helicobacter en materia fecal, igual que tomo la presión al 100% de los ancianos. Entonces, para terminar, recomendaciones muy claras para los ancianos: no hay que ponerlos a dieta tan frecuentemente como se piensa. Segundo, que coman mucho en frecuencia, no en cantidad. Tercero, un anciano no se toma 8 vasos de agua, eso no es real, de hecho es nocivo. Después de los 60 años mi composición corporal cambia. Si ustedes le dicen a los ancianos que se tomen 8 vasos de agua al día, les da hiponatremia y convulsiones. No, eso no se hace. No se utilizan las vitaminas de rutina, se miden en sangre y si hay déficit se suplen. Multivitamínicos no tienen indicación, son hepatotóxicos, y yo siempre prefiero que el anciano invierta esa plata en comida que en medicamentos. Se ha dicho que el consumo de proteína para los ancianos debe ser de 0.8 a 1 gramo kilo día. Ya se sabe que debe ser más alto, entre 1.2 y 1.3. Entonces, conclusión final: no pongan a la gente a desayunar, y ustedes tampoco. Por la noche no se desayuna, por la noche se come. Yo desayuno, almuerzo y como. Yo por la noche no tomo arepa con café o té con galletas. No, eso da desnutrición y demencia. Ahí están todos ahí. Muy bueno. Porque hay otra cosa: lo que ustedes hagan hoy, que están jóvenes, es lo que va a definir su vejez. Entonces empiecen de una vez a comer. ¿Cómo trato un anciano obeso? Si realmente lo tengo que tratar, sí, tengo que ponerlo, restringir el gasto, el consumo calórico, pero tengo que hacer ejercicio de resistencia. O sea, al anciano no solo tengo que ponerlo a caminar, sino otro tipo de ejercicio. Medicamentos que quiten el apetito en la vejez no se utilizan porque se relacionan con trastornos del ánimo. Entonces, mucho cuidado con eso. Lo mejor para abrir el apetito es también el ejercicio. Muy bien. Suplementos. Pongo siempre el Ensure porque es el que todo el mundo usa. ¿Cuándo se indica? En el anciano que realmente come muy poco, que no tenga falla renal y se prepara como dice el tarro. No se disuelve en jugo de guanábana en leche, no se dan 3 cucharadas. Si lo van a usar, lo usan completo y formulado por médico o nutricionista. Nunca reemplaza una comida. 2 cosas importantes:
¿Los probióticos en los ancianos ayudan? Sí, facilitan la absorción. ¿Tengo que dar probiótico en pastillita porque ya también viene? No, que tome Kumis unas 2 o 3 veces en la semana, sencillo. ¿La vitamina D la tengo que reemplazar? Sí, si está en déficit, pero se tiene que asolear. Quien consume vitamina D, primera condición, se la tiene que tomar con una comida grasosa para que se pueda absorber. Y segundo, se tiene que asolear porque se activa es en la piel. Y no me asoleo pues con protector solar. Finalmente, el enemigo de todo el mundo, el arroz. Lo oigo diario. No, doctora, yo no como arroz porque me engordo. Bueno, listo. Las personas que consumen arroz en su dieta tienen menos depresión. Muchísimas gracias.